Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Ese es una cantareta todos los años, casi todos los años existe el mismo problema en Estados Unidos. Es correcto eso de que no le autorizan al presidente un mayor techo de endeudamiento. Es correcto, Eduardo. Sí, efectivamente, nosotros que nos preocupamos mucho por la moda de la polarización, que ahora es uno de de las palabras que más se están usando en el mundo. Sí. Estamos todos ahí en este rollo de este análisis, pero efectivamente en Estados Unidos, bueno, pues están polarizados desde que se fundó como nación. Hay que Mm. recordar que son dos partidos políticos desde el día uno de su independencia, mismos que siguen hasta la fecha, ¿no? Y pues obviamente pues estás polarizado, o eres republicano o eres demócrata. Algunas veces cambias, pero en general el país así comenzó. Bueno, pero dentro de esto, y fíjate que este tema del endeudamiento de Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos, es muy importante porque, entre otras razones, ha sido la causa de que Estados Unidos haya bajado su calificación. Estados Unidos ya no es la deuda de Estados Unidos, digamos lo mejor así, la deuda del gobierno de Estados Unidos ya no es triple A, ya es doble A. Y estas razones precisamente porque de manera constante tienen problemas para aumentar su techo de endeudamiento, y estos problemas son fundamentalmente políticos, ya que como gobierna, digamos, los republicanos y los demócratas son mayoría en el Congreso, le paran el endeudamiento al gobierno republicano. Ahora es al revés, ahora el gobierno es demócrata y el Congreso es republicano, pues le corresponden con lo mismo, le paran el techo de endeudamiento y lo llevan prácticamente hasta el final, hasta el límite. Y en algunas ocasiones hay que recordar al auditorio que ni siquiera el límite se cumple y ni siquiera se lo han aprobado. Y esto ha generado, por ejemplo, parálisis del gobierno de Estados Unidos. No se pueden pagar los sueldos y entonces cierran los parques nacionales porque no pueden pagarle a los guardias de estos parques nacionales, cierran en general la mayoría de las actividades que no sean de seguridad nacional, e inclusive la Casa Blanca también cierra y todos los empleados de la Casa Blanca salen. Entonces el presidente se queda sin secretaria, se queda sin asesores, y lo que sí se queda es con becarias, ¿verdad? Que es que uno de ¡Ah! los episodios más ruinosos de la historia de Estados Unidos fue precisamente, Eduardo, No me digas. cuando no le aprobaron el techo de endeudamiento y se quedó un par de semanas en la Casa Blanca Fíjate. el presidente Y Clinton, las aprovechó. y se aprovechó del apoyo y ayuda que da los becarios, ¿no? Pero Bueno. mira, fíjate nada más para darnos una idea, Estados Unidos recauda 4.9 trillones, trillones de Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, que recauda 4.9 trillones de dólares, pero gasta 6.27 trillones. Entonces sí tiene un déficit de 1.3 trillones de dólares. Y esto es lo que hay que cubrir precisamente con la negociación con el Partido Republicano, que le autorice este déficit, que recauda prácticamente 5 y gasta 6.27. Su mayor recaudación obviamente es los impuestos individuales a la gente y empresas, que es de 2.6 trillones. Luego los seguros que existen de retiro, ahí recauda 1.5 trillones. Luego vienen las empresas, que recauda con ellas 0.40, y otras recaudaciones de otro género, 0.30. Pero gasta en seguridad social 1.2 trillones, en salud gasta 0.9 trillones, en defensa y veteranos gasta 1 trillón de dólares al año, en servicios médicos, el famoso Medicare o Obamacare, es el 0.76 trillones, en educación 0.68, y los pagos de intereses precisamente de su deuda es 0.48 trillones. Entonces vemos que el gasto mayor es en seguridad social y defensa, que son los dos que rebasan el trillón de dólares. Todos Y los demás entonces están tendría mal. que hacer un ajuste si no le autorizan mayor techo de endeudamiento, él tiene que ajustar, hacer un recorte. Correcto, es exactamente un recorte como todo, y una de las circunstancias que se daría es que hay que recordar que en Estados Unidos el año fiscal no comienza en enero, como el caso de México, sino el año Sí. fiscal comienza en septiembre. Entonces ya Estados Unidos ya lleva unos meses
con el gasto del año anterior. Vamos a ver qué pasa, porque sí, genera mucha inestabilidad, los mercados se ponen nerviosos, pese a que sabemos que constantemente esto ocurre. ¿Y a nosotros nos afecta? Sí, a nosotros nos afecta porque le genera, digamos, inestabilidad al tipo de cambio peso-dólar, porque empieza, te digo, el nerviosismo en general en todo tipo de mercados financieros, de deuda, etcétera, y sí puede afectar un tiempo mientras dure esta incertidumbre. Oye, y nada más porque son republicanos los que dominan el Congreso, Es pues, correcto. se le arman de tos, así te va a Y, costar, hijo. exacto. Recordaremos que en los 2 primeros años de Biden sí tuvo el Congreso a su favor y no pasó esto. Esta es la primera vez que el Congreso está en su contra y es la primera vez que se discute un presupuesto con el ¿Tú, Congreso en tú, tú contra. El cómo, año que entra será lo mismo, probablemente. tú cómo ves el rendimiento de Biden? Veo mucho en posts de las redes sociales que se burlan mucho de él, Ujú. que lo tachan de tonto, de despistado, de que se conduce como senador, de que no fue buen senador, de que no sabe que es presidente, de que Sí. se le olvida que es presidente. Eh, Esa se ajusta, o sea, sí, la mayor parte de los norteamericanos tienen la idea de que tienen un presidente tonto. Yo creo que no, porque hay que recordar que una buena cantidad del país es demócrata. Y yo creo que más bien se compara con la estridencia, el movimiento, el ruido que hizo Mm. su antecesor. Recordaremos que se echaba 6, 7, 11 tweets por Oh, día, desde a la mm. madrugada, a las 2, 3, 4 de la No, mañana. y Aparecían está, con todo respeto, está loco ese Sí, cuate, está loco. era mucho ruido, mucho movimiento, mucho ruido y pocas nueces. Y aquí lo que creo es que este presidente es demasiado, digamos, tranquilo, su posición es de mucha política, mucha mano izquierda, pero es espectacular. Hay que recordar, por ejemplo, cuando vino a México, a la Ciudad de México, hace unos cuantos meses, venía volando de Arabia Saudita. Entonces, una persona de 80 años de edad que se avienta un vuelo a Arabia Saudita, una reunión con los saudíes de un día y al día siguiente está en la Ciudad de México, en Polanco, a 2.200 metros sobre el nivel del No, mar, hombre, y es con la cantidad espectacular. de baches que tuvo que pasar, Sí, ha de haber dicho, puta, ¿qué vinieron a minar aquí, cabrón? sí, la limusina se venía destartalando, no se le caían los tapones, el espejo se caía ahí con masking tape y ¿Qué todo. pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién Sí, atropellaste? sí, seguramente el presidente López Obrador le decía, es que así he estado yo 20 años recorriendo las terracerías de la Ciudad de México, ahora te vas a quedar sin riñones como yo. Entonces, sí, sí, Ah, realmente fue tremendo, pero es un presidente que trabaja mucho, Biden, que pues la verdad es que de manera internacional ha viajado eh, prácticamente por todo el mundo, ya se ha reunido, bueno, viene a reunirse con los chinos, en fin, ha sido un bien. presidente, digamos, muy efectivo, pero muy discreto, un poco sonoro, ¿no? Entonces, Bien. quizá esa sea la... Oye, estimado Carlos, bien, la pasamos muy bien siempre contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias por la invitación, gracias a ti. Eres muy amable. Hasta próxima ocasión. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ahí te dejé WhatsApp. Claro que Ay, sí, muchas gracias, gracias, estimado gracias Carlos. a ti, gracias a Gracias. todos. Mira, te presento, ¿no conoces a la guapa Gaby Soule, a la doctora?